Pablo, gracias Rodolfo por la presentación y bueno, vamos a hablar un poquito del manejo de maleza de difícil control, ¿no? Desde hace un tiempo nosotros habíamos vivido una gran luna de miel en el manejo de malezas a partir del año 1996, cuando se autoriza el uso de las variedades transgénicas resistentes al glifosato. Entonces, a partir de ese momento tuvimos el mejor de los herbicidas, el más eficiente, el más conveniente y el de más bajo costo para el manejo de maleza. A partir del año 2003 empezamos a ver en el norte de Salta que se empezaba a escapar algunas cosas que evolucionaron hacia una resistencia y empezamos nuevamente a ser requeridos para hablar un poquito de malezas difíciles, ¿no? Y entonces quería decir que había malezas fáciles. Creo que lo que tenemos que ver es una interpretación de la realidad. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, la forma de ver el medio y la forma de interpretar el ambiente. Lo que puse en la primera foto es una población de muy pocas especies. Eso es un Amaranthus híbrido resistente al glifosato y un Chloris elata tolerante al glifosato. Y ahí lo que estamos viendo es que a pesar de que tienen resistencia o tolerancia al glifosato, podemos controlar. ¿A qué me refiero con cómo interpretamos la realidad? Podemos estar, mi ámbito de trabajo, si bien soy más inclinado hacia el manejo de maleza, es la terapéutica, la protección del cultivo, donde tenemos también insecticidas, fungicidas. Y lo que tenemos que interpretar es que la maleza es un ser muy distinto. Normalmente si vamos a hacer un cultivo de soja, tenemos 3, 4, 5 enfermedades que son las principales. Podríamos decir que las enfermedades de fin de ciclo, aquellas enfermedades como mancha rana, como tizón, septoria, mancha marrón, ¿no es cierto? Y en el caso de los insectos, normalmente el complejo de oruga defoliador. En el caso de las malezas es distinto. Fíjense que yo estiro la mano y saco una foto, y en esa foto puedo encontrar unas 8 o 9 malezas, ¿no es cierto? Tengo los cardos, tengo cebadilla, tengo nama, verbena, malva blanca, tengo gamocaeta, peludilla, parietaria, cerraja. Es decir, que tengo un conjunto de malezas, donde tenemos muchas malezas que son latifoliadas, o también tenemos maleza gramínea, que ahí hacemos una gran diferencia. Entonces, así como yo puedo nombrar 3, 4 enfermedades principales o 3, 4 insectos principales, ¿cuántas malezas es lo que tenemos en el lote? Este es un estudio que se hizo gracias al esfuerzo de Karina Cabrera y que fue financiado por CREA, por los grupos CREA. Empezamos con el grupo CREA El Rodeo, acá en Tucumán, y después fue toda la filial CREA del norte argentino. Lo que hicimos fueron salir a todas esas localidades y simplemente vamos a ver, porque el tiempo es medio tirano, el promedio de malezas que nos encontramos. Nos encontramos con 37 malezas. Ya no estamos hablando de 3, 4 insectos, no estamos hablando de 3, 4 enfermedades que pueden estar en el lote. Y estoy hablando en el lote porque las enfermedades y las plagas son del cultivo. Dependen de que exista un cultivo. Así como pude nombrar en soja una mancha marrón producida por Septoria o una mancha ojo de rana producida por Cercospora, en el caso del maíz sería una roya o podría ser tizón, pero ya no son los mismos. En cambio, la maleza es especial porque no necesita de un cultivo, la maleza solo necesita de un lote. Entonces encontramos 37 especies, de las cuales pertenecen a 18 familias diferentes. Y si vamos subiendo en la escala taxonómica, vamos a ver que 9 son monocotiledóneas y 28 dicotiledóneas, es decir, que de esas 9 que son monocotiledóneas, la mayoría gramíneas, van a ser controladas por graminicidas, que no van a controlar la maleza de hoja ancha o la dicotiledónea. Entonces, eso es como tenemos que interpretar. La otra interpretación está ahí en el suelo. La maleza ha dominado todos los espectros del universo, el tiempo y el espacio.
El espacio lo han dominado todos, por eso nos movemos, por eso podemos, ahora estamos un poco más enclaustrados, ¿no? O sea, ya nos movemos menos, pero normalmente nos movemos, podemos ir de un lugar a otro, las plagas se mueven. Hoy en la Argentina tenemos licor parmígera, que es una plaga que nació en la China. Es decir, que las plagas, las enfermedades se mueven y las malezas también se mueven. Acá en la Argentina hoy tenemos dentro de las malezas de difícil control, resistente al glifosato, un Amaranthus palmeri, que nació en el desierto de los Estados Unidos y de ahí se comenzó su diseminación. Pero ¿por qué muestro el suelo? Porque ahí tenemos algo que no tienen el resto, que es el banco de semillas del suelo. Y yo decía que la maleza es un ser especial porque dominó un espectro del universo que es el tiempo. ¿Sí? Los insectos van a eclosionar todos juntos cuando cumplan una temperatura apropiada, una suma térmica. A partir de un umbral térmico van a cumplir con su suma térmica y van a eclosionar más o menos todos juntos porque son insectos, son poiquilotérmicos. Entonces se guían por la temperatura externa. En cambio, la maleza dominó el tiempo porque tiene dormición. Y entonces ahí en ese banco de semillas vamos a tener semillas que están dormidas, que no van a germinar este año, sino el año que viene. Y si germinan este año, van a germinar en distintas cortes, ¿no? Y este banco de semillas es lo que nos va a permitir tomar decisiones. Vamos a suponer a lo largo del año la cosecha. Empezamos con la cosecha y podemos hacer algo en el medio, que es lo que vamos a llamar barbecho. A mí siempre me gusta referirme a la etimología de las palabras, ¿no? Barbecho viene de veris, que significa primavera, y actum, que es el participio del verbo hacer. Es decir, que el barbecho es lo que hacemos para la primavera. Lástima que durante un tiempo que pensábamos que todo se solucionaba con glifosato, nos habíamos olvidado de que había que hacer algo para la primavera, ¿no? Y si alguien me dice, no, no puede ser que nos hayamos olvidado, no puede haber 7 millones de hectáreas de rama negra en la zona núcleo, porque algo no estábamos haciendo en el momento apropiado. Entonces este barbecho va a depender del cultivo que hagamos, y si tenemos un maíz tardío, sabemos que el campo no va a ser entregado en julio, agosto, ¿no es cierto? Las siembras de diciembre, acá en el NOA principalmente en enero. Después si tenemos el maíz temprano, el campo no va a estar entregando en el mes de marzo, con siembras que se hacen en septiembre. Una soja de primera con soja que se siembran en octubre, normalmente lo va a estar entregando en el mes de abril. Y una soja de segundo un poco después, abril-mayo, con sojas sembradas en noviembre, diciembre principalmente, ¿sí? Y en esta soja de segunda además podemos tener un trigo invernal. Entonces esos son los espacios que nos quedan para poder manejar maleza. Y a eso lo vamos a asociar con la dinámica que tienen las malezas. Porque la maleza va a germinar en determinados momentos del año, dependiendo de la sucesión en el corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a tener malezas que van a germinar en el otoño, van a vegetar durante el invierno y van a fructificar en la primavera, que es lo que vamos a llamar malezas invernales. Y por otro lado vamos a tener las malezas que van a germinar en la primavera, van a vegetar durante el verano y van a fructificar en el otoño, que son las malezas que vamos a llamar estivales. Y entonces tenemos que coincidir los momentos de control con esos periodos en donde tenemos los nacimientos de la maleza. Otra cosa que conocemos del sistema es que las malezas que nacen en invierno son principalmente de hoja ancha. Fíjense que casi podríamos decir el 90% son hoja ancha, dicotiledóneas, y el 10% son monocotiledóneas, ¿no? Algunas gramíneas, como pueden ser la cebadilla, puede ser lolium, puede ser avena, o también algunos cloris. Mientras que en la primavera podemos decir que ya esto es mucho más parejo, ya el 50% son latifoliadas y el 50% son gramíneas. Esto para poder tomar decisiones de qué vamos a hacer en cada momento. Dentro de las malezas que nacen en otoño, vamos a tener
malezas, que en este caso son rama negra, la malva blanca de Falcea bonariensis y los cloris perennes, cloris y tricloris, que si no hacemos nada en ese momento van a llegar como una mata demasiado grande y se vuelven tolerantes al glifosato. ¿Sí? Entonces, esta malva, que en ese estado lo vamos a encontrar en el mes de abril-mayo, es susceptible al glifosato. Ese clori es susceptible al glifosato y esa malva es susceptible al glifosato. Lo que pasa es que esa malva, que ya creció y ya tiene un tamaño inapropiado para ser controlada, a partir del mes de agosto, septiembre, ya no se la controla simplemente con glifosato y 2,4-D. O estos cloris ya no se controlan simplemente con glifosato, o estas ramas negras ya no se controlan con glifosato. ¿Sí? Entonces, para ver cómo vamos a hacer el control, nosotros tenemos que seguir este triángulo. Además del conocimiento del enemigo, de la maleza, en este caso, necesitamos tener un producto eficaz que controle la maleza, aplicado en un momento oportuno y con una buena calidad de aplicación. Y entonces vamos a tener éxito en el control. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer estos nacimientos de otoño. En el otoño podemos hacer algo, podemos no hacer nada. Lo peor sería no hacer nada. Fíjense que acá arriba yo voy a tener un testigo que sería no hacer nada, o tener una S, que podría ser un mechufurón, un finés, un percutor, que en ese momento como residual, o puede ser un sistema normalmente lo que sea trasí. Lo que quiero que veamos, yo voy a apagar mi cámara porque por ahí el internet no puede. Entonces, bien, yo lo que quiero que veamos es que si no hacemos nada, vamos a encontrarnos con más espacios rojos después de los tratamientos subsiguientes de la primavera y el verano, cuando ya hagamos la siembra del cultivo. Fíjense que donde más rojo hay, es decir, que donde tenemos más presencia de maleza, es cuando no hice nada en aquel momento en el otoño. No hice el barbecho, no hice algo para la primavera. Por otro lado, si dejamos de usar residuales, por suerte hoy ya prácticamente no tenemos que hacer escuela en el uso de residuales, sí en otra dinámica del uso de residuales, como podría ser el uso de solapamiento de residuales, lo que llamamos overlapping, o la mezcla de 2 o 3 residuales. Bien, si yo hice algo, voy a llegar a la primavera en estas condiciones, con malezas que van a nacer en la primavera. Entonces ahora ya me voy a fijar en las malezas estivales, que recuerdan que el 50% eran gramíneas y el 50% latifoliadas. Acá ya vamos a empezar a tener más problemas con malezas gramíneas, donde vamos a empezar a tener algunas que son resistentes al glifosato, como pueden ser eleucine, equinocloa, urocloa, entonces, o los sorgos de Alepo, ¿no? Entonces acá vamos a empezar a ver las malezas que van a nacer en el verano. Y dentro de esa maleza, la pongo ahí en un círculo a Amaranthus, ya que nosotros actualmente tenemos 2 Amaranthus, Amaranthus híbrido y Amaranthus palmeri, con resistencia al glifosato, y que según la encuesta de la REM de APRESID, ocupan 20 millones de hectáreas. Es decir, que estamos hablando que prácticamente 2/3 de la superficie cultivable del país tiene un problema de Amaranthus resistente. Es decir, que sería la principal maleza. Dentro de esa Amaranthus palmeri es una máquina de crecer. Fíjense esa foto, lo que está atrás es Amaranthus palmeri. Yo mido 1,80 m, así que eso debe tener un poco más de 3 metros. Y estamos hablando de una planta anual. Esa foto está sacada 60 días después de haber hecho los preemergentes, que sería lo que está adelante, y lo de atrás es el testigo. Es decir, que esa maleza que no existía hace 60 días, que no había germinado en el suelo, ha crecido esa cantidad. ¿Por qué es importante esto? Porque
yo al principio dije, vamos a entender la dinámica de los sistemas. Es decir, que esta maleza puede ser controlada eficazmente con el uso de un carfentrazone, con el uso de un glufosinato, con el uso de un paraquat, con el uso de un saflufenacil, que la van a controlar eficazmente. Pero son productos de contacto y entonces el tamaño de la maleza debe ser 10 centímetros o menores de 10 centímetros. ¿Qué pasa con una maleza que crece 3 centímetros por día? Cualquier falla en nuestra logística de tener el producto en el momento apropiado, de tener la maquinaria en el momento apropiado, va a hacer que esa maleza ya sea de difícil control por más que tengamos los productos eficaces. Volvemos al triángulo que veíamos hace rato. En el triángulo decíamos, un producto eficaz aplicado en un momento oportuno. Si no tenemos la logística apropiada, lo que nos está fallando es el momento oportuno. ¿Cómo nace este problema? Fíjense que en todo el campo solamente se me escapó un individuo. Ese individuo que tiene en su genoma un cambio que hace que pueda soportar dosis letales para los demás individuos de su misma especie, es decir, que es un resistente, va a semillar. ¿Y qué pasa cuando semilla? Y acá tenemos la otra gran diferencia con la plaga. Si nosotros nos manejamos mucho por umbrales de daño económico, y una oruga no es una plaga, ¿no es cierto? Es decir, que para que lo consideremos plaga tiene que tener un número de individuos, pero si nosotros dejamos un individuo, una mariposa puede llegar a poner 200 huevos. Así naciesen los 200 huevos, cosa que no va a ocurrir porque el 90% está parasitado. Es decir, que la siguiente generación no es tan abundante. En cambio, ese amaranto puede dar 200.000 semillas, 400.000 semillas, 500.000 semillas. Y hace 2 años, cuando hicimos el congreso de SACIN en Rosario, vino un doctor de Arkansas y nos decía que había tenido un amaranto, había visto un palmeri que había producido 1.600.000 semillas. Imagínense la cantidad, y que no van a eclosionar todas juntas, sino que el año que viene van a eclosionar en 3, 4, 5, 6 cortes, y de ahí va a seguir el problema por 2 años, 3, 4, 5, 6, 10 años. Esto tenemos que tener muy en cuenta para ver cómo interpretamos la realidad. Un colega, Luciano Devani, de la estación experimental, lo que hizo fue pintar semillas. Pintó 200.000 semillas con una pintura fluorescente y las colgó en una bolsita de papel en el extremo del lote. Y la pasó la trilladora y lo que veía era que a 240 metros seguía viendo semillas. Él iba a la noche con una luz negra y entonces veía la distribución que hace. Esto partiendo de una sola planta. Si pongo un producto que controle el 80% de eso, vamos a ver que donde está más rojo abajo, donde tengo más cantidad de semillas, entonces voy a tener algunos escapes. Y a lo largo de 3 o 4 años va a estar esto. Esto es un modelo, pero que lo podemos ver claramente representado en el campo, ¿no es cierto? Este sería el modelo del tercer, cuarto año, donde esto es el nacimiento del problema y esto es la distribución del problema. Por la maquinaria, por nosotros. ¿Sí? Es decir, que el hombre es la mayor fuerza de evolución en el campo de la plaga y la mayor fuerza de evolución en la maleza. Como les decía, no van a germinar todas juntas, sino que van a germinar en distintas cortes. Y entonces, ¿cómo tenemos que plantearnos el manejo? Cuando nazca la primera, puede ser que hagamos un producto de secante, que es... A partir de eso sacamos la información. Nosotros hacemos mucho trabajo de desarrollo y entonces acá fíjense las distintas parcelas. Acá lo pueden ver, ¿no es cierto? Esto podría ser o un testigo o un glifosato, ¿no? Porque es totalmente resistente. Todo es amaranto. Fíjense, estos serían los testigos apareados que dejamos. Nosotros trabajamos con parcelas de 5 metros, aplicando en 4 y dejando 1 metro de testigo apareado para ver los grados de control. Miren el grado de control que tenemos, y esto lo logramos con, como les decía, carfentrazone, saflufenacil, paraquat o glufosinato. Siempre nosotros lo mezclamos con 2,4-D, de manera que
los productos desecantes desecan toda la hoja y a veces si el tallo llega a quedar un poquito verde y tiene yemas que quieran rebrotar, el hormonal llega a la yema y evita el rebrote, ¿sí? Entonces ese sería como comenzamos en el barbecho. Y dependiendo de la siembra, porque puede ser que tengamos una siembra temprana, puede ser que tengamos una siembra tardía. Es decir, que si tenemos una siembra de octubre, seguramente podemos aplicar ahí mismo el residual, que siga controlando la maleza, o puede ser que tenga una siembra tardía, es decir, una siembra del mes de noviembre, diciembre. Entonces, si tengo esa siembra tardía, ¿qué hago entre el espacio de los primeros nacimientos y la siembra para llegar limpio? Bueno, ahí podemos usar algunos productos y fíjense cómo vamos rotando mecanismos de acción para evitar generar nuevas resistencias. Entonces acá podemos usar un blanqueador, como puede ser diflufenican, o un fotosistema 2, como puede ser un metribuzin. Y en la siembra, ¿no es cierto?, la información me la otorga este. Fíjense que tengo muchos tratamientos. Lo vamos a checar un poquitito, ¿no? El tratamiento 1, este es un testigo, ¿no es cierto? Esto es el testigo apareado. Fíjense que acá hay algunos nacimientos, es decir, va a depender de la residualidad del producto, o el tratamiento de este 11, que a pesar de tener 60 días, sigue controlando la maleza. Y entonces ahí vamos a empezar a ver qué mezclas podemos utilizar, y las mejores mezclas son las que tienen un PPO, como puede ser fomesafen, flumioxacin o sulfentrazone, mezclado con acetanilidas, ¿no es cierto?, como acetoclor, metolaclor, S-metolaclor, pirazosulfón. Son distintas, son herbicidas que actúan inhibiendo la síntesis de ácido de cadena larga, ¿no es cierto? Entonces, esto es otro mecanismo de acción y además de controlar yuyo colorado, también me está contribuyendo al control de las gramíneas. Bien, nosotros podemos tener éxito. Fíjense, esto es un tratamiento de barbecho donde tengo yuyo colorado y donde tengo malva, por ejemplo, y lo que me está diciendo esta foto es éxito en el control. Puedo tener esto, que es un éxito en el control. Si hubiese sido clori la maleza, puedo tener éxito en el control. Acá yo con esos años de maleza, si uso un glifosato, solo lo que podría esperar es un 30% de control. Si uso un graminicida, un cletodin, un aloxifos, puedo esperar un 80% de control. Pero si mezclo los dos con una buena calidad de aplicación, normalmente tengo un 100% de control. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en la foto? Puedo tener una borreria, ¿sí?, de amplia distribución en Córdoba, en el norte del país, en el NEA, ¿no? Entonces también nosotros desarrollamos muchas mezclas para ver con qué controlamos, ¿no es cierto? Fíjense la población de borreria y lo que van a ver acá, que ya no está fuera del ensayo, de la población de borreria, esto sería el testigo apareado, fíjense que ahí están las banderitas, ¿no? Y esto está totalmente seco, es decir que por más que sea una maleza tolerante, por más que consideremos que es una maleza difícil, podemos tener éxito en el control, ¿sí? Este sería el caso de una consociación de urocloa resistente con cloris. Entonces, lo que nos da esto, la información, es que tenemos productos eficaces para ser aplicados en el momento oportuno y vamos a ver que tenemos un éxito en el control, en el desecamiento de la maleza, ¿sí? Ahora, también puede ser que yo deseque la maleza y fíjense que ha empezado a rebrotar. O en este caso el cloris, que tiene las hojas moradas, como que ha sido controlada, pero igualmente tiene mucha hoja verde, como que se va a salvar de la aplicación. O esta malva, donde tenía éxito, hace rato veíamos una foto, tenía éxito, y acá fíjense, algo seco y algo verde, es decir que no hubo un éxito en el control de esa maleza. Todo esto de ver que a veces tenemos éxito en el control y a veces no tenemos éxito en el control, me llevó siempre a ver esta encuesta que hicieron en Estados Unidos en el año 2012, donde le preguntaban a productores, en este caso le preguntaron a 187 productores, cuál era su mayor dificultad en el manejo de malezas difíciles.
Y el productor podía contestar que ninguno, no tenía problemas en el control de maleza, podía contestar que no tenía información que utilizar, podía contestar que él usaba la tecnología disponible, usaba los mejores productos de estrategia y no le funcionaban. Podía contestar que no tenía tiempo para invertir en programas de maleza, de manejo de malezas difíciles, o que no tenía dinero para invertir en programas de manejo de malezas difíciles. Vamos a ver el resultado de esta encuesta. El resultado de esta encuesta dice que el 7% de los productores no tenía problemas de maleza, o sea que el 93% de los productores tiene problemas de maleza. Y dentro de los que tienen el problema de maleza, el menor de los problemas es la falta de información. Si todos sabemos qué usar, en mayor o menor medida hoy con tanta conexión a Internet, todos sabemos qué usar. El problema radica en que usamos lo mejor y no funciona. ¿Por qué estamos usando los mejores productos y no funciona? Porque seguramente la información tenemos cuál es el producto eficaz y entonces decimos, bueno, si quiero controlar borrelia será un glufosinato, si quiero controlar un clori será una mezcla, si quiero controlar un amaranthus será un PPO, ¿sí? Pero a veces no llegamos al momento oportuno. Y el tamaño de las malezas es importante. O a veces nuestro otro problema puede ser la calidad de la aplicación. En cuanto al momento oportuno, yo decía que esa malva es fácil de controlar. Es como la roseta de coniza, ¿no es cierto?, que es fácil de controlar. Esto es porque la cutícula es finita y entonces entra mucho producto. En cambio acá la cutícula es gruesa y ya no entra el producto. Entonces tenemos que ver que cuando nosotros aplicamos un producto, el producto se tiene que absorber, se tiene que traslocar, a veces se puede metabolizar. Y si todo esto, el producto, no se absorba, no se trasloca o es metabolizado dentro de la planta, muchas veces la maleza que era susceptible se va a tornar resistente o de difícil control. Quería mostrarle este trabajo que está hecho con dos malezas, una susceptible y una tolerante. Amaranthus híbrido susceptible, que sería esta curva, ¿no es cierto? Y esta curva es de Amaranthus, de petunia, que es tolerante, ¿no es cierto? Fíjense que para controlar el 50% del peso fresco de un Amaranthus necesito esta dosis, y para controlar en el caso de petunia necesito muchas más dosis. Bien. Es decir, que estamos hablando que petunia es tolerante a glifosato, no así Amaranthus híbrido. Ahora, ¿por qué es tolerante? Fíjense la absorción, el porcentaje de lo aplicado, ¿no? A las 20 horas después de aplicado, el 80% ya se ha absorbido en un amaranto, mientras que en una petunia, para absorber en la misma cantidad, es decir, para absorberse el 80%, tienen que pasar casi 80 horas. Y en esas 80 horas muchas veces el producto se secó y entonces se cristalizó y no va a penetrar y por eso se salvó la maleza. Esto es lo que pasa normalmente, es decir, cuando hablo de momento oportuno, fíjense que ese tiene una cutícula muy delgada y tiene 4 puntos de crecimiento. Entra mucho producto y va cada uno a los puntos de crecimiento a inhibir esos puntos de crecimiento. Si la maleza es más grande, no solo la cutícula es más gruesa, entra menos producto, sino que tiene mucho más puntos de crecimiento. Y entonces ya el producto no funciona. Cuando hablo de tamaño, quiero referirme a este trabajo de Víctor Juan, de la Universidad de Azul, donde él trabajando con lecherón, fíjense, con lecherones de 2 a 4 hojas o de 4 a 6 hojas, simplemente creció 2 hojas. Crecer 2 hojas significa que una aplicación está hecha 10 días después de la otra. Es decir, haberme demorado 10 días. Y fíjense que para controlar con glifosato ese lecherón de 2 a 4 hojas, con esta dosis voy a controlar el 80%, es decir, con casi 1500 de equivalente de ingrediente activo. En cambio,
para controlar el 80%, con que haya crecido 2 hojas más, ya necesito 1700. Ya necesito más de un 20% más de dosis. Y solamente creció 2 hojas. 10 días, eso es lo importante en la logística que tenemos que tener presente cuando vamos a realizar el manejo de maleza. Y lo que veía Víctor también es que, además de que ahora lo que voy a poner, lo que pone Víctor en el eje de la X, es 0 coadyuvante, 0 un coadyuvante, es decir, 100 centímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos. Y lo que vemos en la gráfica es que a medida que vamos agregando coadyuvante, va aumentando el grado de control. Y que llega en algunos casos a dosis que se equipara, dosis más alta que con dosis más bajas, simplemente por el uso de haber hecho coadyuvante. Y el coadyuvante, ¿qué es lo que le podemos pedir? Coadyuvante le podemos pedir un montón de cosas. Lo que tenemos que saber, tenemos que ser claros es qué le vamos a pedir al coadyuvante. Que disminuya la tensión superficial, que sea humectante, que prolongue el tiempo de secado, que mejore la penetración de la cutícula, que aumente la retención en el sustrato, que disminuya la hidrólisis, que disminuya la fotodescomposición, que sea un espesante, un espumante, un antiespumante, un agente de compatibilidad, agente buffer, regulador de pH, quelante. Todo eso hace. No tenemos una sustancia que hace todo eso por sí sola. Entonces lo que tenemos que saber es qué es lo que queremos pedirle. Vamos a suponer que yo quiero que me mejore el mezclado. Y entonces lo que voy a estar buscando es un dispersante. Es decir, alguien que me mantenga la dispersión de la mezcla. Porque si no, lo que me va a pasar es esto. Fíjense que lo que tengo dentro del caldo ya no es un caldo, ya parece más un dentífrico. Fíjense los filtros. Estos son fotos que sacamos con un microscopio, hacemos la mezcla. Esto, miren que hay glóbulos y hay partículas sólidas suspendidas. Esto es una mezcla de un concentrado emulsionable y una suspensión concentrada. Es decir, que tenemos partículas sólidas en suspensión y tenemos... Esto es una mezcla de un acetoclor, un metolaclor, con un metribuzin, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si a esa mezcla residual, que fíjense cómo está finamente dividida, le agrego glifosato, el glifosato empieza a hacer que muchas de las partículas sólidas, que es lo que vemos acá, fíjense cómo estaba antes y fíjense cómo está ahora. Simplemente es la misma dosis, pero con el agrego de glifosato. Y entonces empiezo a tener precipitado. Esto sería una atracina suspendida, ¿sí? Esta es otra atracina, ¿no? Esto podría ser una atracina 50 y esto podría ser una atracina 90. Y esto es si le agrego glifosato. Fíjense, el campo limpio significa que ya no está suspendido, ya todo se ha aglomerado en esto, todo ha precipitado. Y entonces después digo, no, pero si... El ingeniero me ha dicho que sí podía funcionar y que la atracina con algunos yo colorado chiquito lo iba a controlar en el maíz. No, pero no lo he controlado. Pero es que no están aplicando atracina. Ustedes están aplicando agua y está todo lo demás precipitado. Eso es lo que haría el que mejore el mezclado. Y el que reduce la tensión superficial. Bueno, hay plantas que son más mojables que otras, ¿no? Fíjense que todo eso abajo no tiene coadyuvante. La tercera foto podría ser un prunus, que es un cultivo piloso. El otro podría ser un manzano, que no tiene pilosidad. Y entonces, no es lo mismo mojar cada una de las malezas que queremos controlar, dependiendo mucho de la estructura que pueda tener la hoja, ¿no? Y entonces un humectante lo que va a hacer es romper las tensiones de la fuerza de Van der Waals que en el caso del agua es muy alta. Y habrá productos como lo que tienen a la izquierda que la rompen en menor medida y hay otros que lo rompen en mayor medida. Y entonces podemos decir, no hay que elegir el de la derecha. Pero capaz que si el tiempo está muy seco, también me está aumentando la superficie de evaporación y entonces tengo más pérdida, ¿sí? No hay una receta única. Yo lo que quiero dejarles es que
cuando yo empecé la charla hoy les dije, la manera de pensar las cosas, la manera de ver la realidad, ¿no? O puede ser que quiero mejorar la absorción del producto, y entonces vamos a ver que la primera barrera que tiene la planta son ceras epicuticulares, ¿no es cierto? Y entonces va a ser mucho más fácil la entrada de un producto no polar. Por eso, por ejemplo, el 2,4-D, que viene como un producto soluble o como un producto insoluble en agua, ¿cuál preferíamos todos? Y lo preferíamos al insoluble en agua, ¿no es cierto? Preferíamos el concentrado emulsionable porque tiene más afinidad con la cera y penetra mucho más rápidamente. Porque fíjense que esto es el flujo difusivo, cómo penetra un herbicida dentro de la planta. Y vamos a ver que todo esto, viscosidad de la cutícula, espesor de la cutícula y tortuosidad del camino, va a depender del tamaño de la planta, ¿sí? Podemos tener la misma planta, pero cada una de esas fotos tiene cada vez más dificultad de ser controlada. Y lo otro que me va a facilitar la difusión es la lipoficidad del producto. Es decir, que tenemos que ver que si yo puedo, porque la lipoficidad del producto es un DNI que tiene el producto, es un... Él nació así, ¿qué le vamos a hacer? El glifosato es soluble en agua, el paraquat es soluble en agua. ¿Qué le vamos a hacer? Son solubles. Entonces, pero yo puedo agregarles coadyuvantes que me aumenten la lipoficidad y que me favorezcan la penetración. ¿Se acuerdan la encuesta de Estados Unidos? La encuesta de Estados Unidos decía que la principal dificultad en el manejo de malezas difíciles radicaba en yo uso la mejor y no funciona. Yo muchas veces escucho que lo que vamos a hacer es pasar de tecnologías de insumo a tecnologías de proceso. Y yo digo, pucha, si la agricultura nació como tecnologías de proceso, donde el agricultor seleccionaba las mejores plantas que le iban a producir las mejores semillas, los mejores frutos, ¿eh? Y luego comenzó a usar insumos para aumentar la producción y empezó a usar fertilizantes y a controlar las plagas para que las plagas no se lleven la producción. Ahora, yo creo que los insumos no van a dejar de utilizarse. Yo lo que creo es que los insumos van a seguir utilizándose, y lo que vamos a necesitar para que funcione bien es cuáles son los procesos para que esos insumos funcionen bien. Y cuando empezamos a hablar de insumos y procesos, lo que vamos a necesitar es un mayor conocimiento. Y conocimiento no es información. Conocimiento no es información. La información puede ayudar al conocimiento, pero no lo hace. El conocimiento es poder tomar decisiones en un campo de incertidumbre. Y miren si no viviremos en campos de incertidumbre nosotros los argentinos. Yo creo que cuando uno observa, ¿no? Si nos referimos a procesos, en el proceso industrial, y de eso podría hablar mejor Germán, ¿no? que está un poco en la industria. Todos los procesos están muy estandarizados. Llevarlo a tal temperatura, tal mezcla. Entonces, los procesos son controlados. En cambio, cuando hablamos del campo, nosotros los ingenieros agrónomos tenemos que entender que somos gestores de ambientes biológicos, de ambientes naturales. Y digo gestores porque el gestor es el que va a lograr que las cosas sucedan. ¿Sí? Y entonces, el arte y el conocimiento de cómo hacer las cosas hace la diferencia a la hora de gestionar sistemas complejos que incluyen la biología y el clima. Hoy estamos pensando que capaz que tengamos un año niña, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a gestionar para que la ecuación salga favorable? ¿Sí? Bueno, en este tiempo, que creo que fueron unos 45 minutos, quería dejarles esto sobre el manejo de maleza, ¿no? Pablo, Rodolfo, muchísimas gracias.
Y bueno, quedo acá a la espera de las consultas.